Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a Restauración, tu plataforma con palabra de edificación para tu mente, alma y corazón. Gloria al Señor. Estamos aquí nuevamente con un nuevo vídeo de esta tu plataforma Restauración. Y estamos aquí para traerte contenido de edificación. Como siempre te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, que comentes y compartas nuestro contenido por las redes sociales con todos tus seres queridos para el crecimiento de esta plataforma. El tema que tenemos, vamos a hablar sobre el rey David y el rey Saúl. Vamos a hablar de sus características y por qué Dios eligió perdonar a David y no a Saúl. Siempre que recordamos la palabra y leemos en la palabra y recordamos a Saúl, al rey Saúl, gloria al Señor, lo recordamos como alguien que falló a Dios, alguien que desobedeció y que Dios desechó. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos o pensamos en el rey David, aunque pensamos en ese hombre que cometió esa falta y que le falló a Dios, etcétera, pensamos en un hombre conforme al corazón de Dios. Una persona que sabía humillarse y gozaba del favor de Dios, porque gozaba de esa característica que no es común en el ser humano de hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Y si empezamos hablando del rey David, del rey Saúl, y viendo algunas de sus características, podemos decir que Saúl, su nombre significa luz de esperanza en un mundo de oscuridad, deseado o implorado. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Saúl? Que el pueblo, cansado de que Dios le gobernase a través de jueces y a través del profeta Samuel, pidió que Dios le diera un rey, un ser humano, un hombre, bendito sea el nombre de Dios, que pudiera gobernarlos a ellos. Y eso era lo que ellos querían. Y prefirieron que Dios eligiera un hombre de carne y hueso y no que Dios lo gobernara a él, lo gobernase a ellos a través del profeta o el juez que era Samuel. En la narrativa bíblica, marca una transición de una sociedad tribal, dispersa, a la condición de un único estado llamado Reino Unido de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de las características del rey Saúl, podemos ver que era un hombre de gran valor, gran estatura. Se mostró al principio un rey firme. Derrotó en varias ocasiones a los amonitas, moabitas y filisteos. Y estableció su capital en la ciudad liberada de Jabes de Galaad. Estas son unas de las características que podemos ver del rey Saúl. Destacó que era una persona muy popular y de grandes dotes físicas, lo que le gusta a la gente, ver lo físico, que hicieron destacar en las luchas de Israel contra los filisteos, como ya dijimos, los amalecitas y los moabitas. Fue elegido como rey y luego ungido por el profeta Samuel a través del mandato de Dios. También fue un hombre dominado por sus emociones o pasiones, su orgullo exacerbado, con el cual pretendía esconder su inseguridad. Era un hombre inseguro. Y si nos ponemos a analizar y preguntarnos ¿por qué Saúl y no David? Ahí hay una de las partes las cuales toca esta breve introducción a su biografía. Fue el primer rey de Israel. Según la tradición, Saúl se convirtió en rey tras ser ungido mediante el profeta Samuel, quien accedía a este método o este modo a los ruegos
del pueblo, que quería un jefe guerrero para que enfrentase a los filisteos y a los amalecistas. Esto fue un rey aclamado, deseado, implorado por el pueblo. Y según la descripción de su nombre, que es luz de esperanza en un mundo de oscuridad, este pueblo quizás se sentía que estaba viviendo momentos de incertidumbre y quería que Dios le diera un rey que peleara con ellos. Por eso también vemos que el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, no reciben a Jesús como su Mesías porque están esperando un Mesías guerrero que le liberte del yugo de la esclavitud de ese entonces del pueblo romano. No sabiendo que la connotación del Mesías va más allá de eso. Entonces es aquí donde pasamos al rey David. ¿Qué podemos decir del rey David? Sus características, una de ellas grande, cuando Dios le dice a Samuel: yo he elegido un rey, a uno conforme a mi corazón. No cualquier persona puede ser conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios es lo más tierno, lo más amoroso, porque sabemos que Dios es amor y de su corazón emana el amor. Y de Dios emana la misericordia, la compasión. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios adapta a este rey a un rey conforme, a una persona conforme a su corazón. No conforme a su mente, ni a deseos, sino conforme al corazón de Dios. Punto número 1 que resalta David: su humildad. A pesar de que David había sido ungido como rey, siguió con la misma tarea que tenía. Mantuvo su actitud humilde, según 1 Samuel capítulo 17 y 1 Samuel capítulo 17 verso 28 y 1 Samuel 18 verso 23. Nos enseña que nosotros, aún Dios nos llame con un ministerio grande, fuerte, poderoso, aún nos unja, aún nos diga: tú vas a ser el gran profeta, el gran evangelista, tú irás a las naciones, libertarás gente, muchos vendrán a los caminos a través de tus enseñanzas, de tus prédicas, de los milagros que yo haga a través de ti. Nosotros debemos de mantener una actitud humilde y mantenernos y prepararnos en el lugar donde estamos hasta que Dios cumpla con este llamado que está haciendo en nuestra vida. Un ejemplo claro es el que de Pablo y Silas. La palabra dice, Pablo y Bernabé. La palabra dice que aún ellos, Pablo había recibido el llamado como un apóstol de Jesucristo, aún había cambiado de parecer. La Biblia dice que el Espíritu mandó a que se apartasen a Pablo y a Bernabé para la obra que ellos iban a ser encomendados, o habían sido encomendados. Y ellos no salieron antes sino que salieron cuando fueron preparados. También Jesucristo nos enseña en su palabra que cuando habla a los discípulos en el libro de Hechos, le dice: no se vayan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en todas las partes del mundo. O sea, hay que tener una preparación. Y esto fue lo que aconteció con el rey David. El rey David, aunque fue ungido como rey, David era el rey, porque Dios ya había ungido a David como rey, pero él no estaba ejerciendo el reinado, sino que estaba esperando el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Incluso sirvió al rey Saúl. Punto número 2, era un hombre que honraba más allá de las justicias o las injusticias. David se sometió a la autoridad. 1 Samuel capítulo 18, 11. Saúl le dio lugar a la envidia y se volvió loco. La envidia es perjudicial, debemos de saber eso. Pero David fue leal a pesar de todo, y aunque tuvo la oportunidad de armar una revolución y matar a Saúl, no lo hizo. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 24, verso 6 al verso 9. David supo honrar al ungido del Señor, no levantando su mano en deshonra, sino que permaneció bajo el principio de honra y lealtad. Entendamos esto hoy en día, porque hoy muchas veces nosotros discriminamos o
o desechamos a muchos líderes porque hayan cometido cualquier error. La actitud de David de no rebelarse en contra de Saúl lo transforma o lo convierte en un hombre altamente creíble. Este hombre era tan humilde. Este hombre era, ¿cómo le explico la palabra? Este hombre era tan temeroso de las cosas de Dios, que sabía que en Saúl, mi alma alaba al Señor, estaba la unción de Dios. Dios había ungido a Saúl como rey. Y aún Dios había desechado a Saúl como rey. Era un ungido de Dios. No sé si usted está entendiendo. Todavía Saúl tenía la oportunidad de arrepentirse de todo el mal que había hecho y volverse a Dios, cosa que no hizo. Y David entendía eso, porque David era conforme al corazón de Dios. David pudo matar a Saúl en un momento, pudo haber creado una revuelta y el pueblo le iba a apoyar, porque este era un rey que era atormentado por espíritus inmundos. Este era un rey que estaba endemoniado, que había perdido totalmente la razón. Pero David no se enfocó en que este hombre había perdido la razón, estaba lleno de envidia, estaba endemoniado, sino que pensó en que Dios había depositado algo sobre este hombre. El punto número 3 que podemos ver de David es su pureza. David no tomó venganza contra sus hermanos ni contra el rey. No permitió que crezca en él, oiga, entienda esto, no permitió que en él crezca ningún tipo de raíz de amargura. No permitió rencores en su vida. El corazón de David estaba lleno de rencores. El corazón de David estaba libre de rencores y libre de envidia. No había resentimiento. El hombre era un hombre libre. En él habitaba el gozo de la salvación de Dios. En él habitaba la tranquilidad, la paz. Contrario a lo que había en Saúl. Que en Saúl habitaba la soberbia, el orgullo, la altivez. En David reinaba la paz, la pureza, la tranquilidad, la humildad. Otro punto de la característica del rey David, que pudiéramos decir que es el punto número 4, es el arrepentimiento. Y esto llama o debe de llamar mucho la atención a nuestra vida hoy en día. El arrepentimiento de este hombre, aún siendo el rey, no fue como Saúl, que por ser rey, en vez de humillarse delante de Dios, se sintió que él era el estandarte, la vara de medir del pueblo de Israel. David mostró arrepentimiento genuino ante su pecado, y eso está claramente evidenciado en el Salmo 51. Usted lee el Salmo 51 y esta tiene que ser la carta de reforma del creyente día tras día. Este Salmo 51 tiene que ser la reforma de todo creyente protestante, católico, adventista. Tiene que ser, no importar la denominación de la cual tú seas. Este Salmo 51 tiene que ser la carta reformadora de tu vida diaria. ¿Por qué de tu vida diaria? Porque no hay día en que tú no peques. No hay hombre en esta tierra que no peque. Eso lo dijo el sabio Salomón. No hay hombre sobre esta tierra que no peque. Y la Biblia establece en el libro de Romanos, si no mal recuerdo, que no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera ni Juan, mi hermano. Nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Puede, por más que quiera, inclinarse siempre a hacer lo bueno. El corazón de David se dolió cuando pecó. Mire, cuando usted es un hombre conforme al corazón de Dios, usted peca, su corazón se duele.
Debemos odiar el pecado y luchar contra él como hizo David. Aunque pecó, él luchó contra el pecado. Si tenemos arrepentimiento genuino, nunca seremos... si no tenemos arrepentimiento genuino, entiéndase esto, si no tenemos un arrepentimiento genuino, nunca seremos restaurados. Recordemos que el profeta Natán, cuando fue a David, le dijo que si quería caer en manos de Dios o en manos de los hombres, después que fue declarado su pecado. Y David dijo, yo prefiero caer en manos de Dios, porque el hombre, parafraseando el verso, el hombre no tiene misericordia y siempre va a recordar lo que yo hice, pero Dios en un momento tendrá misericordia de mí y restaurará mi vida. Y es bueno tomar este punto en cuenta, ya que nosotros como creyentes muchas veces olvidamos, se nos olvida la misericordia, el amor de Dios, su maravilla en nuestra vida. Y es bueno recordar lo bueno que Dios fue en algún momento de nuestra vida. Es bueno recordar el favor que Dios tuvo con nosotros en algún momento determinado de nuestra vida, para cuando llegue el momento, nosotros poder llevar a esas personas que Dios fue bueno con nosotros y nos restauró, nos perdonó. Bendito sea Dios. Nunca habrá gracia si hay pecado oculto. Debemos confesar y liberarnos de nuestras cargas. Como David confesó. Y si usted lee Nehemías y muchos profetas, se declararon pecadores. Y esa es una de las razones por las cuales mucha gente hoy no es perdonada, porque no se reconoce pecador delante de Dios. Y si usted encuentra en la escritura de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo habla de la oración y manifiesta la oración modelo, ahí dice, perdona nuestro pecado, o sea, nos hace pecador. O perdona nuestras ofensas, nos hace personas que ofendemos o que erramos en algún momento. Y el punto número 5 que podemos tomar en cuenta de David era que era su obediencia, era un hombre obediente. Supo actuar en el momento indicado por Dios. Primera de Samuel 17, 33 al 36. Era un hombre que actuaba mediante la voz y la voluntad de Dios. No actuaba conforme a sus emociones, no actuaba conforme a sus pasiones, no actuaba conforme al orgullo, sino que actuaba conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y vemos en el Salmo 138, que a veces nos preguntamos, ¿por qué eligió Dios a David y no a Saúl? ¿Por qué perdonó a David y no a Saúl? ¿Por qué David sí, que fue rey, pecó, cometió adulterio, fue fornicario y encima fue homicida? Y estos 3 pecados los cometió con la misma persona. Adulteró con la esposa de Uría, fornicó con la esposa de Uría, pero también, nada más y nada menos, que mató a Urías, lo mandó a que fuese exterminado a la guerra. 3 pecados terribles contra una misma persona cometió este rey. ¿Qué hizo mal Saúl? Ya que hablamos de lo malo que hizo David. David y Jonatán llevaron a los israelitas a la victoria en la batalla contra los filisteos. Y Saúl desobedeció de nuevo a Jehová al no cumplir su mandato de destruir a los amalecitas y todos sus animales. Y Jehová rechazó como rey desde a Saúl como rey de Israel por desobediencia. Diferente a David, desobediencia versus obediencia. La soberbia, el orgullo, las pasiones desordenadas, las emociones hicieron que este hombre fuera rechazado como rey. Debemos de huir de todo este tipo de cosas, porque este tipo de cosas harán siempre que nosotros estemos lejos de la presencia de Dios. Pero si vemos en el Salmo 38, versículo 6, el rey David dice lo siguiente: porque Jehová es excelso, wow,
y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. O más mira al altivo de lejos. Eso depende de la traducción que usted tenga. Y David empieza este versículo resaltando: porque Jehová es excelso. Oiga, no es cualquier cosa. Dios es excelso. Y atiende al humilde. Santo Dios de Israel. Más, agregando, al altivo mira de lejos. ¿Por qué Dios perdona a David? ¿Y por qué Dios rechaza a Saúl y lo desecha? Punto número 1. Saúl quería el favor de Dios, pero nunca intentó arrepentirse delante de Dios. Al contrario, vivía errando, error tras error. Lo último que hizo fue que consultó una hechicera para que trajese a Samuel y Samuel le dijera si Dios iba a estar o no con él. David, al contrario, pecó, quizás actuó normal. Yo soy el rey, a mí me luce todo, nadie sabe lo que yo hice. Pero cuando fue confrontado, también vemos que él dijo, quizás con un poco de soberbia: esa persona que hizo eso merece la muerte, tiene que morir. Y cuando se le declaró que fue él, quiso misericordia. Entonces, ahí vemos el cambio que torna el hombre de orgullo, de altivez, de prepotencia, de superioridad, alabado sea el nombre de Dios, de perfección, a convertirse en una persona humilde, a una persona que necesita el favor de Dios, que necesita la misericordia. Y por eso Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón, porque cuando él estaba en su altivez, cayó de repente y dijo: necesito el perdón de Dios. ¿Por qué Saúl y no David? Bueno, Saúl fue el primer rey, pero fue un rey aclamado por el hombre, pedido por el hombre. Y cuando Dios habla de David, dijo: escogí uno conforme a mi corazón. Yo escogí uno, no el hombre, lo escogí yo. Y aunque Saúl fue ungido y escogido por Dios, él se apartó de las cosas de Dios. David no se apartó de las cosas de Dios. Siempre procuró estar en las cosas de Dios. Siempre le dijo: mira, es mejor un día dentro de tu casa que 1000 años fuera de ella. Mi alma alaba al Señor. Él dijo: ¿quién se esconderá de la presencia de Dios? ¿Quién dijo: quién subirá al monte de Jehová? Él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El hombre estaba pendiente, estaba deseoso de las cosas de Dios. El mismo Salmo 51 nos hace una referencia muy poderosa cuando él está en su falta, en su pecado, en su error. Mi alma alaba al Señor. Y es cuando él dice que el Señor no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea que si Saúl hubiera tenido un corazón contrito y humillado, Dios no lo hubiese despreciado y lo hubiese perdonado también. El rey David en el verso 10 del capítulo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué renueva? Porque sentía que estaba corrompido por el mal. Wow. En términos generales, Dios perdona a David porque David se humilló y buscó el favor de Dios, imploró. Antes de estar consultando hechiceras, profetas y demás, él buscó que Dios le perdonase. Aún Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa. Esa no fue una excusa para él alejarse de Dios, sino que ese fue el mayor propulsor, diría yo, para él invocar la misericordia y el perdón de Dios.
Cuando Saúl se dio cuenta que fue desechado y se dio cuenta que la unción estaba sobre David, él quería matar a David. No porque David gozara del favor de Dios, ni porque era conforme al corazón de Dios. Él no le preocupaba nada de Dios. Él lo que preocupaba era que su reino iba a estar en manos de otra persona. O sea, él estaba preocupado por el poder que él obtenía a través del reino. Y esto tiene que llamar mucho nuestra atención hoy en día, que vivimos buscando las añadiduras en vez de enfocarnos al reino de Dios. El rey David buscó siempre agradar a Dios. El rey David, alabado sea el nombre del Señor, fue tan humilde y tan amador de las cosas de Dios, que él quería edificarle casa a Dios. Y Dios le dijo: mira, tú no puedes edificarme casa porque tus manos están manchadas con mucha sangre. Pero yo levantaré de ti a alguien que me edificará casa. Y Dios no se quedó ahí con David. Le dijo: mira, en tu trono vendrá uno que se sentará eternamente, perpetuando el trono y el reinado del rey David. Y veamos el corazón tan grande que tuvo el rey David, que una promesa que él hizo a Jonathan o a Jonathan, que él honraría el trono de su padre Saúl, que él no dejaría a su descendencia desamparada, que había un hombre llamado Mefiboset que estaba en un lugar que le decía Lodebar, y de ahí David sacó a Mefiboset. Que hay un mensaje que hablamos de eso, que se lo vamos a dejar en una etiqueta, por aquí o por aquí. Y David saca del Lodebar, de esa tierra de amargura, tristeza, angustia, desolación, miseria, a Mefiboset y lo lleva a palacio. Esto hablando de la grandeza de este hombre llamado David. David danzaba, y muchas de las cosas que hacemos énfasis en la danza de David. David danzaba y su esposa se avergonzaba de cómo este hombre lo hacía, y David no le importaba porque él estaba danzando lleno de júbilo porque traía el arca nuevamente al pueblo de Israel, y él estaba honrando a su Dios, y a él no le importaba lo que su mujer o su esposa pensara. A lo que le importaba era lo que él estaba haciendo para Dios. ¿Con quién te identificas más? ¿Con Saúl, el altivo, el pasional, el emocional, el melancólico, el depresivo? ¿O con David, el humilde, aquel que es conforme al corazón de Dios? Y esta es una enseñanza que puede enseñarnos a nosotros hoy en día. Cómo conseguir en nosotros la misericordia y el favor de Dios. Yo soy Robert Granado, esto es Restauración. Te invitamos a que te suscribas a esta plataforma, a que comentes, compartas y le des like a todo nuestro contenido, si es de bendición para tu vida y para los tuyos. Será hasta una próxima entrega de Restauración. Nos despedimos. Bendiciones.